Nuestra próxima ponencia, tenemos un equipazo. Les quiero presentar, la doctora Graciela Gudiño Cabrera, que creo que no nos acompaña porque no lo veo. La rectora del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y responsable del Laboratorio de Desarrollo y Regeneración Neural, la doctora Tania Campos, doctora Nidia Carrillo y Gabriela Escobar, profesoras del CUCBA, a Yadira Gasca, estudiante de la licenciatura en Biología del mismo centro universitario, todas integrantes del Laboratorio de Desarrollo y Regeneración Neural, en donde se estudian a las células madre como alternativa para la regeneración de daño en sistema nervioso. Esta ponencia se trata de células madre en la regeneración neural. Muchas gracias. Aquí está el puntero, el control. ¿Dónde quedó? Acá. Aquí está. Muchas gracias. Con gusto, el micrófono. Bueno, pues muchas gracias, Mónica. Y bueno, pues el gusto de saludarlos. También me presento, mi nombre es Nidia Carrillo. Ya nos presentaron como equipo del Laboratorio de Desarrollo y Regeneración Neural. Y lo que les vamos a platicar el día de hoy es precisamente cómo podemos aprovechar la biología de las células madre para favorecer la regeneración. Lo que nos interesa es el sistema nervioso. Y bueno, para comenzar, la verdad que ahorita con lo que comentaban, también el día de ayer fue muy enriquecedor de hablar sobre la importancia de la divulgación, pero yo me pongo muy nerviosa. O sea, nos apasiona, nos gusta. Yo creo que sí, no nos caería mal como unas clases y digo, esto, la mayoría de los biólogos creo que estamos ahí, o todos, porque nos apasiona lo que hacemos, nos gustan los sistemas biológicos, nos sorprende cada vez lo que es capaz de hacer nuestros cuerpos, pero ya, pues espero poco a poco irnos relajando. Y bueno, inicio yo con me supongo que, ¿ese no está? No. ¿Está apagado? Es hacia abajo. Y ese es el puntero. Es el para avanzar y este es el puntero. ¿Y se apunta así? Entonces, lo tenía al revés. No, está así. Ok. El puntero está abajo. Ok, muchas gracias. Y entonces, el tema que vamos a revisar el día de hoy, la presentación, pues yo voy a iniciar con la biología de las células madre, después células madre en el cerebro adulto, ya en sistema nervioso. El tercer punto, investigación con células madre en regeneración durante un daño. Y el cuarto punto, el Laboratorio de Desarrollo y Regeneración Neural, para que conozcan un poco más de lo que hacemos. Y entonces, bueno, yo voy a iniciar con la biología de las células madre. Y para eso, pues les presento las células madre, que aunque todos las conocemos, pero están más presentes en el día a día de lo que creemos. Y bueno, pues todos los días sin querer nos hacemos un rasguño, nos lesionamos, y entonces estas células madre están presentes desde que fuimos concebidos. La célula madre totipotencial, este cigoto recién fecundado, pues es una célula madre que potencialmente va a formar un organismo completito con todo y sus membranas extrafetales. Pero además, esta célula, como lo vemos aquí, es sorprendente cómo se va desarrollando, cómo entre todas las células se ponen de acuerdo, y es precisamente por esta capacidad que tienen las células madre. Pero además, en organismos adultos, estas células madre también van a estar presentes reemplazando células dañadas, regenerando lesiones pequeñas que todo el tiempo hay agresiones en nuestro cuerpo, entonces están presentes aún en etapa adulta. Y respondiendo ante lesiones. Las lesiones entre sí en todos los sistemas son muy parecidas y vamos a ver el importante papel de las células madre. Entonces, pues partiendo de esto, podemos definir qué es una célula madre. También me gustaría explicar que aunque célula madre es muy generalizado, todos conocemos y comprendemos perfectamente, hemos escuchado mucho de células madre, pero el término correcto en español sería célula troncal, que es directamente la traducción de stem cells, pero pues ya porque se ha generalizado tanto, se le llama célula madre. Y una célula madre se va a caracterizar porque esta célula tiene capacidad de formar copias de sí misma, se reproduce, se autorreplica,
Pero además de autorreplicarse, tiene la capacidad de diferenciarse, de formar distintos tipos celulares. Entonces, con esas dos condiciones podemos definir a las células madre y, como les comentaba, pues todo inicia con la fecundación del óvulo. Aquí tenemos la fecundación. Entonces, si ustedes lo proyectaran y visualizaran todo lo que implicó desde que se fecundó ese óvulo hasta llegar a formar, ponerse de acuerdo todas las células y formar lo que somos ahora, o sea, todos nuestros tejidos, entonces podemos ir proyectando y revisando que esta célula es la célula totipotencial, porque tiene la capacidad de formar un todo, un organismo completo. Conforme se va desarrollando esta célula, este organismo va perdiendo su capacidad, va perdiendo, las células se van especializando, pero aún en estadios adultos tenemos células en distintas regiones con la capacidad de favorecer procesos de regeneración. Entonces, esto es una célula madre y bueno, conforme va aumentando el desarrollo, conforme va avanzando, tenemos células totipotenciales, pluripotenciales. Ya está más restringido, ya no se puede, una pluripotencial ya no puede formar un organismo completo, pero sí se puede diferenciar a distintos tipos celulares. Y bueno, finalmente lo de multipotenciales, que también a los biólogos nos gusta organizar las palabras, nos gusta organizar las moléculas y las células, pero finalmente el sistema biológico es un todo. Y entonces, al inicio decíamos neurotransmisores solo en sistema nervioso, citocinas en sistema inmune, pero en realidad es que las células van a hacer uso de todo lo que tengan, todo su arsenal para responder ante lesiones, para responder a procesos biológicos. Y eso hacen las células. Entonces, en adulto, les comentaba, seguimos teniendo células madre distribuidas por todo nuestro cuerpo y podemos mencionar, bueno, las de cordón umbilical, que también hubo un boom hace unos años, pero también tenemos células madre en tejido adiposo, placenta, piel, músculo, hígado, etcétera. En sistema nervioso también, que hace muchos años se creía que no, pero ahora sabemos que sí hay renovación de células, hay generación de nuevas neuronas. Pero las que se utilizan en trasplante o en terapia celular, bueno, las que han llamado mucho la atención son las células madre de adulto, particularmente las células madre de médula ósea. Entonces, pues la médula ósea es el tejido que está dentro del hueso, el tuétano, ese tejido que es grasa, sangre, es a partir de donde se forma el tejido sanguíneo. Y bueno, y en esta médula ósea se encuentran células troncales hematopoyéticas, bueno, células madre hematopoyéticas y células madre mesenquimales. Entonces, aquí, este es el que más se utiliza. ¿Y por qué son tan llamativas? ¿Por qué es tan importante? Porque, se los decía hace un momento, si nosotros nos hacemos un raspón en la rodilla, en el brazo, ¿cuál es el proceso natural que todos hemos apreciado? O sea, finalmente nuestro cuerpo nos está salvaguardando de muchos procesos. Yo les comento, si nosotros trajéramos guantes en las manos, los más poderosos, los más útiles, no sé cuántos días nos durarían esos guantes. Entonces, imagínense nuestras manos sin guantes, a todo lo que está expuesto, todo el tiempo se está regenerando, todo el tiempo se está renovando. Y entonces, le digo los de la mano, lo de la piel, porque eso sucede en todo nuestro sistema, más, menos. Y entonces, ahí las células madre participan, están trabajando importantemente, tienen la capacidad, ya les decía, de dividirse, pero además van a tener la capacidad de inmunomodular el sistema. Si hay una lesión, van a resguardar primero la lesión, van a controlar el sistema inmune y van a disminuir el proceso de inflamación. Y de manera muy interesante, se ha visto que las células madre células madre mesenquimales, en sistema nervioso se ha visto que favorece los procesos de neurogénesis, es decir, formación de nuevas neuronas, va a disminuir la muerte celular, va a favorecer los procesos de mielinización y la formación de vasos sanguíneos. Entonces, si nosotros, esta imagen, aunque esté en inglés, la puse, me gusta porque señala las virtudes de todas estas células, o sea, son la panacea, pareciera, biológicamente lo hacen y biológicamente se ha estudiado y se ha analizado cada uno de estos aspectos
que potencialmente podrían funcionar para la terapia celular. Estas células, antes de trasplantarse, deben de analizarse. Debemos de saber que son verdaderas células madre porque expresan marcadores. Aquí están algunos que las caracterizan: células madre de médula ósea, mesenquimales, como es, bueno, CD90, CD105 en humanos. Estas células las podemos proliferar en cultivo, en un laboratorio, en condiciones in vitro. Las podemos diferenciar casi, o sea, bueno, a una gran variedad de tipos celulares, dependiendo de lo que nos interese, favorecer la regeneración. Y bueno, ya sabiendo esto y sabiendo todo lo que pueden hacer estas células, pues tiene una gran cantidad de aplicaciones biológicas. Entonces, esto sí es una realidad. O sea, sí me interesa saber, contarles que la realidad de las células madre potencialmente pueden apoyar a muchos procesos, a muchas enfermedades. Sin embargo, pues estas células no solamente es extraerlas y trasplantarlas, se tienen que cultivar, se tienen que analizar y se tienen que capacitar. Porque, como ya les comentaba, estas células, así como responden ante una lesión en los brazos, en las extremidades, en una herida, lo puede hacer también en el sistema nervioso. Entonces, el dolor, hinchazón, aquí está la angiogénesis, bueno, aquí hubo una pérdida de la función, pero lo que pretendemos es que aquí se pueda detener y que estas células madre, pues potencialmente puedan favorecer los procesos de regeneración. Entonces, todo eso es una maravilla, biológicamente es posible. Sin embargo, ¿por qué no se aplica a diestra y siniestra? Bueno, en los laboratorios, ¿por qué no se aplica en los hospitales? Porque aún hay muchas limitantes. Y eso es lo importante que debemos de conocer. Debemos de saber que una cosa es la fase experimental, pero otra es que las células madre, así como lo veíamos en las diapositivas anteriores, se analizan, se estudian, pero puede presentar diferencias dependiendo de la persona, dependiendo del paciente, depende de la fuente, o sea, hablando del mismo paciente, depende de la zona de la región donde se obtienen las células madre, y también va a depender de las condiciones en las que se mantuvieron esas células in vitro. Entonces, pues ya, o sea, se va a expandir esta gran variedad de resultados que podemos obtener solo con la cantidad de individuos que somos, por la biología que tenemos, por las costumbres, por las actividades, etcétera. Pero además las células, bueno, pues por lo que se está estudiando es porque estas células pueden tener una diferenciación errónea, se pueden dirigir a destinos que no quisiéramos o que no fueran favorables para favorecer la regeneración y, bueno, lo más preocupante es que puedan formar tumores. Entonces, si recuerdan, son células indiferenciadas que van a estar recibiendo los estímulos de un entorno y que potencialmente, si recibe las señales adecuadas, va a ir a la zona de lesión a hacer lo que tiene que hacer. Pero si no, pues también puede desentenderse, proliferar y generar tumores. Entonces, ¿son buenas o no son buenas? Pues es una realidad. Las células madres son una realidad que sí tienen la capacidad de favorecer la regeneración. Esto es lo que ya sí se está aplicando en hospitales, el trasplante de células hematopoyéticas, sobre todo para tratar leucemias, o sea, sí se utilizan, se aplican. Sin embargo, hay mucho que estudiar, o sea, no podemos aceptar un tratamiento de células madre sin verificar el lugar, que tenga los permisos. Aún falta mucha vigilancia de parte de las distintas instancias, por ejemplo, COFEPRIS, que sería el responsable de vigilar la aplicación en las mejores condiciones, pero hay muchos vacíos porque tal vez un laboratorio tiene el permiso de COFEPRIS solo para cultivar las células, pero ya de cultivarlas a trasplantarlas, a administrarlas, ya es un paso enorme, grande. Entonces, sí debemos de saber que el médico cuente con cédula, que el protocolo está bien reglamentado, regulado, y que nosotros como pacientes o las personas, los pacientes deben de estar bien enterados de cuál es el proceso, cuál es todo el camino que llevaron esas células y qué es lo que potencialmente puede generar. Entonces, pues también, lamentablemente, se lucra mucho con
con el dolor de las personas, con las ganas de apoyar a los pacientes, a las personas, a los familiares, pero pues hay mucha información engañosa, ¿no? Células madre que se obtienen de plantas, células madre que se venden en cápsulas, o sea, una célula va a ser imposible que esté hecha polvito y luego se administre, y ya después en las letras chiquitas, pues ya sí, nada más es el nombre promocional, células madre, y no tiene nada de células madre. Entonces, por eso es muy importante, pues precisamente ser críticos, objetivos y revisar la información y conocer la biología de las células madre. Entonces, bueno, pues vamos a seguir con las ponencias y si hay una duda, al final las vemos. Okay. Hola, buenos días. Mi nombre es Yadira Gasca Martínez. Ya nos han hablado de las diferentes propiedades y muy importantes de las células madres. En este caso, yo les voy a presentar las células troncales neurales en el proceso de neurogénesis en el cerebro adulto. Empezamos o iniciamos ya no quiso, ¿sí? Perdón por las fallas técnicas. Es que le apagaste. Ya, sin querer. A ver si agarra. ¿No? Entonces ya se le acabó la pila. Ok, se acabó la pila. No, sí. ¿Sí se atoró? No sé. A lo mejor la animación. Puede ser. Es que si tiene tiempo no te va a dejar cambiarlo. Muy bien. Iniciamos con un poco entender qué es el cerebro. El cerebro, de manera muy simple, lo podemos considerar como un órgano que nos permite tener interacción con el mundo. Es decir, nos permite sentir frío, calor, tener apetito, descansar, realizar esfuerzos físicos, relajarnos, ¿por qué no? Entre otras cosas. Es muy importante considerar que esto se realiza a partir de pequeñas células que trabajan todo el tiempo. Estas células son el origen o que nos permiten sentir o obtener todas estas características del medio. Generalmente o normalmente podemos decir que se encuentran células neuronales o células gliales. Bueno, hasta hace unos pocos años se consideraba que nosotros nacíamos con una cantidad de neuronas cuando nacíamos y que conforme íbamos envejeciendo, estas neuronas iban disminuyendo. Precisamente por eso se observaban o algunos deterioros, ya sea en movimiento o bien que se pierde la calidad de memoria, olvidando de dónde están nuestras llaves, entre otras cosas. Sin embargo, gracias a la investigación y gracias a modelos animales, se investigó que no era así, sino que a nivel cerebral tenemos esa capacidad de llevar procesos de regeneración celular. A esto precisamente se debe a que existen nichos celulares donde se encuentran células troncales neuronales capaces de dar origen a nuevas neuronas o bien a células gliales. A este proceso se le denominó neurogénesis. Esta neurogénesis va a actuar, y podemos verlo así, como un proceso en el cual las células troncales neuronales, como un tipo de árbol genealógico, se va a duplicar o se va a regenerar. Este proceso va a dar pie a que se formen neuroblastos, que posteriormente va a dar origen a neuronas, o bien se forman glioblastos, que posteriormente va a dar origen a células gliales. Como ya les había mencionado, existen nichos limitados a nivel cerebral. La siguiente, por favor. Estos nichos son en este caso, pues hay varios. Uno de los más caracterizados son la zona subgranular en la parte hipocampal, que las células van a migrar hacia el giro dentado,
y a las capas granulares. Posteriormente se ha evidenciado la zona subventricular, que va a dar origen a neuronas o células que van a estar migrando hacia los bulbos olfatorios. La siguiente, por favor. Y pues bueno, ¿cómo es que pasa esto? ¿Cómo es que las nuevas células tienen esa capacidad de reconocer a dónde van? Obviamente todo esto surge mediante señales químicas. Estas señales químicas, una vez que las nuevas células nacen, si podemos llamarlo así, o se generan, estas van a, obviamente mediante señales químicas, llevar un proceso de migración. Este proceso de migración puede ser de dos tipos, un proceso físico o bien un proceso químico. En el proceso físico vamos a, la nueva célula o la célula naciente va a estar ayudada mediante fibras de células gliales. Como podemos observarlo, tenemos nuestra célula progenitora, donde nuestra célula naciente va a utilizar como un tipo de escalera estas fibras gliales para ir escalando a las zonas de requerimiento. O bien existe la parte química. Esta parte química son pequeñas moléculas de adhesión donde la célula naciente va a ser capaz de detectarla y se va a ir moviendo a donde las moléculas la van señalando. Una vez en la zona que fue requerida esta nueva célula, mediante los marcadores moleculares que pueden ser factores de crecimiento o bien neurotransmisores de las neuronas que ya están en el circuito neuronal. Recordemos que en su cerebro adulto los circuitos neuronales ya están establecidos, van a dar las señales necesarias para que esta célula naciente apague o encienda los marcadores que la van a diferenciar. En el caso de las neuronas podemos considerar que una célula diferenciada es aquella que ya presenta un soma y que presenta un axón. Hay muchas más características, pero estas son algunas de las básicas y de las mayormente conocidas. Entonces, una vez mediante estos factores, esta neurona se establece, se diferencia y tiene la capacidad de realizar la función que se le indica en el medio. La siguiente, por favor. Obviamente toda esta investigación de entender cómo muere, cómo nace las células neuronales o bien las células gliales es muy importante porque da esperanza a través de la investigación de entender dichos procesos para poder comprender ahora de manera más evidenciada y bajo muchos reglamentos que podemos manipular a manera experimental estas células troncales neuronales, ya sea para generar terapias celulares que tienen como bien común como bien común, obviamente mantener el bienestar en aquellos pacientes que lo necesitan. Podría ser una lesión a largo plazo o bien en las muy importantes y ya no sé si mencionadas enfermedades neurodegenerativas. Y todo esto pues la principal función pues es tener un mejor bienestar de vida a esos pacientes. Y pues bueno, por mi parte es todo. Gracias. Bueno, buenas tardes, yo soy Tania Campos. Antes de pasar con mi tema, me gustaría hacer como una aclaración sobre la neurogénesis adulta en humanos. Todavía hay controversias sobre esta. Hay dos grupos muy grandes, uno con la profesora María en España, que menciona que sí existe, y otro grupo muy grande con el profesor Arturo en California, que menciona que no las ha encontrado en la edad adulta. Entonces, bueno, las principales investigaciones derivan justamente de modelos animales, pero en el adulto todavía sigue siendo un reto y todavía es una controversia que tenemos. Entonces, bueno, ante esto justamente necesitamos estrategias nuevas para justamente salvaguardar cuando hay daños en el cerebro, ¿no? Pero algo muy, muy importante justamente es que el cerebro sí tiene esta plasticidad, y justamente gracias a ella nosotros la tomamos y justamente por eso creemos que las células madre pues pueden ser potenciales para poder
en este caso curar algunos daños que se generan en puntos específicos después de daños específicos en este caso. Bueno, entonces lo que sí sabemos en este caso es que el cerebro responde ante lesiones. Entonces, después de que se generan estas lesiones, lo que ocurre es que se generan daños en las neuronas, ¿no? Entonces, bueno, el cerebro, existen células especializadas en defensa ante este daño. Específicamente, vamos a poner en este caso un caso hipotético, donde tenemos el cerebro en condiciones normales, tenemos las células de microglía y tenemos también a los astrocitos que generan este ambiente celular junto con las neuronas. En este caso, en condiciones normales, tenemos que las células de microglía se encargan principalmente de la limpieza, mientras que los astrocitos pues, cumplen funciones de soporte y metabolismo con las neuronas. Sin embargo, cuando hay una enfermedad, estas células cambian su función. En este caso, lo que ocurre es que ante la defensa de un daño cambian su forma y su función, y entonces se vuelven reactivas. Entonces, ustedes las pueden observar cómo cambian su morfología, por ejemplo, de tener una forma muy estrellada y muy delgada sus ramificaciones. Estas células se vuelven ameboides, ¿no? Al mismo caso, ustedes pueden observar cómo los astrocitos también cambian su morfología y en este caso, pues se vuelven mucho más ramificadas. Bueno, esto es algo positivo, ¿no? Que tengamos células que cuando nuestro cerebro se daña, estas células cambian su función para protegerlo. En este caso, lo que se forma es una cicatriz glial que ayuda a evitar que el daño se propague. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tejido normal, tenemos la interacción normal de las células, en este caso se puede observar aquí que tenemos neuronas glutamatérgicas y que se está, en este caso, la interacción normal del glutamato. Pero después, ¿qué pasa? Tenemos aquí en este dibujo un daño agudo, donde podemos observar que un agente externo está ingresando al cerebro. Ante esto, ustedes pueden ver cómo las células de microglía, que las observan ustedes en amarillo, rápidamente van a captar esta zona de lesión, ¿no? Este objeto extraño. Y también podemos observar que los astrocitos hacen exactamente lo mismo. Lo que se ha observado es que después de un daño crónico, estas células se apilan y al final lo que hace es que forman una barrera. Entonces, bueno, la formación de la cicatriz glial contribuye a que los axones adultos lesionados no se regeneren más allá de la lesión. Por un lado, es muy positivo que estas células vayan y capten y combatan el daño. Sin embargo, lo que ustedes pueden observar es que se genera una barrera. Entonces, esta barrera impide que justamente las neuronas que quedan ahí se vuelvan a reconectar. Entonces, bueno, esta respuesta natural del cerebro puede ser limitada. En este caso, observamos diferentes etapas de daño y también tenemos una línea temporal después de un año. En este caso, por ejemplo, podemos observar un daño mecánico donde se pierde, en este caso, masa cerebral o tejido cerebral en cuestión de horas, ¿no? Y después tenemos la respuesta inflamatoria y también a los astrocitos y las células de microglía, en este caso en días. Sin embargo, lo que se ha observado es que después de semanas, meses, incluso años, se sigue observando esta cicatriz glial. Imagínense ustedes que se cortan o, por ejemplo, algo yo creo que es muy evidente cuando los niños, cuando son pequeños, se hacen alguna herida en la cabeza y que ya no vuelve a crecer el cabello porque fue una cicatriz que ya no permite justamente que esto suceda y se queda para siempre. Entonces, bueno, en el cerebro también sucede esto. Y el problema justamente es que se forma esta barrera y ya impide la regeneración tisular. Entonces, bueno, ante esto, pues se buscan alternativas terapéuticas que nos permitan atenuar la formación de la cicatriz glial en una etapa temprana de la lesión. ¿Qué alternativas terapéuticas tenemos para contrarrestar la formación de la cicatriz glial? En este caso, lo que se ha observado es que los trasplantes de unas células muy específicas que provienen de la glía envolvente ofrecen la posibilidad de reemplazar las células perdidas y crean un puente permisivo para promover la regeneración neural en el sitio de lesión. Entonces, en este modelo o en este ejemplo de lesión en médula espinal, estas células se extraen del bulbo olfatorio, posteriormente se pueden cultivar y en este caso trasplantar en la zona de lesión de la médula espinal.
Y bueno, después de muchas investigaciones, lo que se ha observado es que justamente ustedes tienen aquí lo que generalmente pasaría en un daño. Tenemos, por ejemplo, respuesta astrocitaria, tenemos muchos restos celulares del daño que hubo, tenemos la formación de la cicatriz glial, tenemos inflamación y daño secundario. Lo que se ha observado es que al poner justamente estas células se entremezclan con los astrocitos. Estas células son capaces de fagocitar y limpiar restos celulares, y lo más importante es que pueden formar un puente permisible en la glía. ¿Y esto qué ayuda? Ayuda a que justamente se reconecten las neuronas. Y también pues a disminuir la inflamación. Sin embargo, lo que se ha observado es que este tipo de células tienen limitaciones. ¿Por qué? Porque es muy difícil purificarlas. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues que tiene contaminación, tiene otro tipo de estirpes celulares que ya no permiten que sea tan fina su función. También hay una dificultad para expandirlas rápidamente. No necesitamos una célula, necesitamos millones de células para poder hacer terapia celular. También presentan una capacidad limitada de migración y fagocitosis, y también lo que sucede es que hay una disminución de la supervivencia al inyectarlas por suspensión. Entonces, incluso aunque nosotros las podamos generar y las podamos tener diferenciadas, al momento de trasplantarlas sabemos que también se va a perder una gran cantidad de estas células, y por ello necesitamos que sean muchas, millones. Ante eso, otra alternativa de terapia puede incluir a las células troncales mesenquimales. Justamente estas células, lo que se ha observado es que si nosotros ponemos sustancias inductoras, estas células las ponemos en un medio condicionado para diferenciarlas a un tipo neural, en este caso pueden ser neuronas o glía. Lo que se ha observado es que justamente estas células sí forman o sí presentan la morfología de tipo celular o glial. Esto a través de caracterizarlas por estudios de electrofisiología, marcadores celulares o justamente la propia morfología. Sin embargo, todavía se requiere investigación básica que nos ayude a obtener información sobre las posibles aplicaciones y sus características, porque todavía hay muchas preguntas que nosotros no tenemos y que no se han respondido. Por ejemplo, imagínense que nosotros las podemos hacer en el laboratorio y ya las tenemos. ¿Qué tipo de paciente sería elegible para esta terapia? ¿En qué etapa de la enfermedad se podrían aplicar? ¿A qué edad? En este caso sería una buena edad para poderlas poner y que el cuerpo las reciba. Otras cuestiones que también todavía son preguntas abiertas es ¿cuál es la mejor fuente de células troncales mesenquimales? ¿Tienen que ser autólogas, es decir, tienen que provenir del mismo paciente, o pueden ser halogénicas, es decir, tener donadores externos? ¿Esto servirá? Todavía hay preguntas que no las tenemos muy claras. En este caso, la fuente, ya sea de médula ósea, adipocitos, cordón umbilical, pero también nos enfrentamos a otros retos. Por ejemplo, ¿cuál es la dosis ideal? ¿Cuál es la cantidad que nosotros tenemos que poner? ¿Dosis única o multidosis? ¿Qué será lo mejor? En este caso, ¿cuáles van a ser los intervalos para estas dosis que nosotros vamos a aplicar en el caso de que sean multidosis? ¿Intravenosa, trasplante directo o intranasal? Hay todavía muchas respuestas que no se han dado. Y yo creo que también otra de las cosas es que ya se han aplicado y según se aplican y vienen en muchos medicamentos, pero nunca en este caso tenemos la certeza de que realmente funcionen. ¿Por qué? Porque realmente todavía no se conoce cuándo se debería de evaluar el resultado de estas células, porque no sabemos en cuánto tiempo el cuerpo las puede recibir, desarrollar, diferenciar y justamente en este caso cumplir una función. Entonces, bueno, ante eso todavía tenemos muchos retos, estamos en el inicio, yo diría, del conocimiento de qué hacen estas células. Sin embargo, estas células son potencialmente un modelo que nosotros podemos desarrollar, porque ya mencionamos que, bueno, en el laboratorio las podemos crear. Estamos viendo en modelos animales que justamente sí cumplen la función que mencionan, pero de este paso a decir que pueden servir para los humanos, yo creo que todavía estamos alejados y necesitamos mucha investigación todavía. Sí. ¿Tú le das? Okay.
Bueno, por el otro lado, pues con la vasta información que les dieron mis compañeras, pues les vamos a platicar de lo que se realiza en el CUCBA, exactamente en el Laboratorio de Desarrollo y Regeneración Neural. Bueno, primero es importante hablar de antecedentes en los cuales las enfermedades crónico-degenerativas encabezan las primeras o las principales causas de muerte en el estado de Jalisco, ¿sí? Normalmente estamos hablando de varones entre la edad reproductiva de 16 a 35 años de edad. Sabemos que son por cuestiones de deporte o también puede ser por accidentes automovilísticos. Bueno, los procesos degenerativos van a afectar directamente la citoarquitectura de estas células o de este tejido, generando que no exista una homeostasis correcta en estos tejidos del individuo. Nosotros sabemos que en todos nuestros órganos siempre hay un proceso de regeneración, ¿no? Hay investigaciones que se están haciendo en la cual, pues obviamente queremos obtener células pancreáticas para tener o evitar el problema del diabetes, problemas en el corazón y, pues en el caso de nuestro laboratorio, nuestro interés es trabajar sobre daños a nivel de médula espinal o también en la parte del cerebro, ¿sí? Bueno, en nuestro laboratorio manejamos o se trabaja sobre las células gliales y a su vez también con células troncales o también, como se manejó, células madre, ¿no? En la cual las células gliales son células promotoras de la regeneración del sistema nervioso, pero para nosotros obtenerlas en laboratorio es difícil obtener su acceso y obviamente tenemos que pensar en que el trabajo que se haga de manera básica pueda llegar en un futuro a humanos. Entonces, ese difícil acceso hace que nosotros busquemos otras alternativas y una de ellas es las células troncales. En este caso, las células troncales mesenquimales. Podemos ver en la imagen, en la parte izquierda, derecha, podemos ver lo que es la reconexión con lo que es la mucosa olfatoria, con lo que es el bulbo olfatorio y vemos cómo la glía envolvente nos ayuda a tener una conexión. Por el otro lado, en la otra imagen, podemos ver que como es el difícil acceso a estas células, las buscamos en diferentes fuentes, como ya fue mencionado por mis compañeras. Hace 15 años el boom fue de las células del cordón umbilical, pero se ha visto que hay muchas investigaciones ya con células madre adultas y podemos ver que tenemos médula ósea, tejido adiposo, que son investigaciones que se han realizado en el laboratorio y que hemos visto que la médula ósea es mejor por la cantidad de células que podemos obtener y fácil acceso, ¿no? Aunque también las de tejido adiposo han sido interesantes porque a partir de una abdominoplastía puedes obtener células troncales, pues obviamente vemos que hay mayor cantidad de células en médula ósea, ¿sí? Entonces, ya que obtenemos las células de médula ósea nosotros, lo primero es saber si estas células tienen la capacidad de diferenciarse al fenotipo que nos menciona la literatura, que es hacia osteoblastos, hacia lo que es cartílago y hacia lo que es adipogénico. Pero, obviamente, con el conocimiento que ya nos facilitaban las compañeras, sabemos que esas células con ese estado pluripotente podemos diferenciarlas hacia diferentes fenotipos. En este caso, nosotros queremos diferenciarlas a fenotipo glial. Bueno, en nuestro laboratorio les presentamos poco o mucho de lo que podemos tener en nuestro laboratorio, en el cual tenemos una área de cultivos donde nosotros lo que hacemos es trabajar en la caracterización de esas células madre y seguido de trabajar en esos cultivos con nuestras ratitas, nosotros extraemos cultivos de tejido, de médula ósea, en este caso, y por el otro lado de la glía envolvente. Esto con la finalidad de poder primero, con el cultivo de glía envolvente, obtener el medio condicionado, que son las células en cultivo y dejarlas proliferando, esas células gliales puras, y obtener el medio condicionado. ¿Qué son esos? Son los factores que secreta la célula de glía envolvente, que después nosotros lo que hacemos es congelarla, resguardarla, para después de que nosotros hacemos cultivos de médula ósea y ya tenemos a las células de manera plena, como vemos en la segunda imagen inferior, las células ya in vitro, nosotros hacemos un proceso de diferenciación, que es levantar esas células troncales y ponerles ese medio condicionado
que obtuvimos de la glía envolvente. Esto con la finalidad de poder transformar las células de estado indiferenciado hacia un fenotipo glial. Seguido de ello, nosotros hacemos, nosotros y todas las investigadoras de ese laboratorio hacen estudios inmunocitoquímicos en los cuales observan por medio de microscopio de fluorescencia las células ya diferenciadas. Ay, ¿este es el apuntador? Es que sabes que el apuntador me marea. Para cambiar diapositivas. Ok. Entonces, podemos ver que ya que nosotros pusimos dos condiciones, como podemos ver en la imagen inferior derecha, tenemos unas cajitas pequeñitas que tienen medio condicionado. Ay, se cambió solo. A ver, espérenme. Okay. Medio condicionado por la glía envolvente y unas en condición normal, que sería el medio control. Entonces, con esta finalidad es poder ver las diferencias que podemos observar de la condición del extracto que se obtuvo del medio condicionado. Y seguido de ello se hacen estudios inmunocitoquímicos y por otro lado también se está empezando a abordar con estudios inmunohistoquímicos con lesiones a nivel cerebral, ¿sí? Haciendo estudios ya de diferenciación de este estirpe. Bueno, ¿qué es el trabajo que se hace en nuestro laboratorio? Es obtener las células mesenquimales y en ese proceso en el que medio o ese extracto condicionado por la glía envolvente lo vamos suministrando para ver que llegue al fenotipo glía envolvente o también llamado aldinoglía, ¿sí? Entonces, seguido de eso, queremos hacer esos estudios inmunocitoquímicos o inmunohistoquímicos en los cuales queremos revisar la expresión o la inexpresión de marcadores. ¿Por qué? Porque al principio la célula está en un estado indiferenciado, entonces tiene unos marcadores específicos. Pero cuando nosotros le empezamos a transformar, vamos a ver que van a cambiar esas proteínas y esos marcadores donde se van a unir va a ser diferente. Entonces vamos a tener diferentes marcadores con ese proceso de diferenciación. Entonces, por lo cual, las estrategias terapéuticas, aunque vamos en poco tiempo de investigación, porque decir 15 años, 30 no es tanto con estos trabajos, son muy prometedoras, por lo cual es importante seguir con estudios previos en investigación básica para que en un futuro esto pueda ser una terapia celular en el área médica, ¿no? Y seguido de eso, es importante recalcar que las investigaciones se han abierto. Hay más nuevas vetas de investigación, porque investigación que llega es investigación que abre una nueva, digamos, una nueva teoría, un nuevo interés, una nueva beta de investigación. Por lo cual, seguimos trabajando con que las células gliales son promotoras de la regeneración del sistema nervioso. Estamos trabajando también con las células troncales y sus diversas fuentes y ver cuánto porcentaje de diferenciación, porque es algo que apenas se está trabajando de manera cuantitativa. Seguido de ello, los trasplantes de células troncales indiferenciadas y diferenciadas para ver cuál es el mayor alcance o cuál es la mayor posibilidad, aunque aquí tenemos que tener ese resguardo que ya comentaban mis compañeras, que tenemos que tener cuidado de que esas células in vivo pueden trabajar de una manera y in vitro de otra manera, ¿no? De que realmente se diferencien hacia el fenotipo de interés. Y por otro lado, los cocultivos de células troncales con células gliales y neurales y neuronales, ¿sí? Entonces, esto es lo que se está realizando con estas diferentes betas de investigación en el laboratorio de investigación, del Laboratorio de Desarrollo y Regeneración Neural. Y bueno, se les agradece mucho el tiempo, la atención, y obviamente este trabajo está avalado por diversos proyectos. Unos son del CONACYT, otros son a partir del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y pues agradecemos su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las ponentes. ¿Tienen alguna duda? Tenemos bastante tiempo. Ok. Permiso. Sí, con gusto. Hola, bueno, buenas tardes. Felicidades a todas las ponentes. Bueno, yo tengo una pregunta para la doctora Nidia. Bueno, que ya lo mencionaron,
pero no sé, me quedó la espina, pues es de que si la línea genética de las células madre influye en la actividad que tiene el paciente. O sea, lo que me refiero es, una célula madre que le quito literal a mi madre, ¿es más efectiva por la línea genética que tiene o la...? Sí, no necesariamente. De hecho, ¿sí se escucha? Sí, se escucha. Lo que comentaba también la doctora Tania, pueden ser transportes autólogos o halogénicos, dependiendo, o sea, la verdad es que son una maravilla las células troncales mesenquimales en particular, y además no expresan uno se bloquea, pero no hay rechazo. O sea, las células madre se pueden trasplantar y no expresan el HLA, que es el que los pudiera rechazar, la molécula por la cual pudieran ser rechazadas. Sin embargo, sí hay todo un entorno que se tiene que cuidar. O sea, la fuente de una persona va a ser distinta a la biología, por decir, de la célula madre, del tejido adiposo, de la médula ósea o de cualquier otra fuente. Por eso es importante caracterizarla. Pero además, esa célula madre que se trasplanta a una persona también va a responder diferente dependiendo de la zona donde se trasplante, dependiendo del nicho. El nicho es la zona que la está albergando, y entonces, o sea, son muchos los puntos que se tienen que cuidar. Pero lo ideal sería el trasplante autólogo, o sea, las células propias, el parentesco también, si son parentales también, o sea, serían más cercanos. Se tienen que hacer estudios, finalmente. Y sí, claro. Creo que él está haciendo una relación entre el término célula madre y que la célula provenga de su mamá. Sí. ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces, creo que eso sí hay que aclarar. Ok. Sí, de hecho, el término célula madre, fue una mala traducción desde el alemán, y entonces no debería llamarse célula madre. En su momento, ya ven, me pongo nerviosa. O sea, es problema de tecnicismos y de la definición de la palabra. Pero en sí, la raíz de célula stem cell se llama célula troncal. Y se llama troncal porque es como si fuera un tronco, una sola célula puede tener esas ramificaciones, son las células a las que potencialmente se puede diferenciar. Entonces, realmente no tiene nada que ver con una célula madre. La palabra madre no cabe, porque uno también pensaría, una célula se divide y es la célula mamá que dio origen a las hijitas, pero no, esa célula mamá también desaparece, porque esas células al dividirse se hacen dos clonas de esa célula. Entonces, sí, eso sí puede causar mucha confusión. Gracias por la pregunta, porque sí, no obedece les digo, era un término, una traducción que se hizo en alemán para decir que en algunos especies sí había una célula que se quedaba en el conducto reproductor de una especie, y esa célula se quedaba ahí y generaba así como clonas, hijitos, pero es así como muy antigua, y digo, ahí fue la traducción, pero el término correcto es stem cells, célula troncal. Ajá. No sé si te confundí más. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí. perdón. ¿No? Entonces damos por concluido. Me gustaría solamente comentar algo. Recuerden que las enfermedades son muy, muy diversas. Entonces, en este caso, lo más cercano que nosotros podríamos incluso imaginar sería ponerlas en enfermedades, o en este caso lesiones que podrían ser locales. Y en este caso es así porque imagínense en el caso de alguna enfermedad autoinmune que sea sistémica. En este caso sería mucho más difícil que en este caso el que va a recibir el trasplante pueda en este caso aceptarlas. Entonces depende mucho de la etiología de cada una de las enfermedades. En todos los casos lo más cercano sería, por ejemplo, en casos de traumatismo o en casos de algún trombo, que es algo muy localizado y muy específico, pero en otro caso o en otro tipo de enfermedades y sobre todo en el cerebro todavía estamos muy alejados. Yo un comentario en relación a este término de célula madre. Había una imagen que creo que usó Yadira, donde las células tenían que migrar. Entonces, la idea de la célula madre, como dice la doctora Nidia, a lo mejor es una mala traducción,
pero es que lo que sucedía, lo que se vio en la diferenciación de las neuronas ahí, en el tejido cerebral, es que las células stem o troncales se dividían, daban 2 células nuevas, y de esas 2 células, una se seguía quedando en la misma lámina donde podía seguir proliferando, y la otra se desprendía y migraba y se diferenciaba. Entonces, es una mala traducción en ese sentido, porque en la capa de células progenitoras siempre se queda una copia de la célula que se dividió, y la otra célula es la que se diferencia. Entonces, de ahí viene la idea de que ahí queda una célula madre, ¿no? Y la hija se fue. Pero en realidad, como dice la doctora Nidia, pues es un término mal usado. En realidad, la célula madre nunca se quedaría, porque cada vez que una célula se divide y forma 2 nuevas células, pues la célula original se perdió. Pero una trata de mantener la densidad de capa de células progenitoras, y por eso se queda ahí. Y de ahí viene la idea de llamarle célula madre, ¿no? Y por otro lado, bueno, un comentario que sí hay que precisar: si bien es cierto que hay muchas cosas todavía por establecer y esclarecer de las células madre, pues también es cierto lo que se decía antes, se usan ya, se están usando y ya desde hace varios años, ¿sí? O sea, descubrir las células madre o troncales del sistema nervioso, el descubrimiento es de 1960, el descubrimiento original, ¿sí? Y es promovido, ahí también me voy a echar porras a los biólogos, porque es promovido justo por haber observado cambios de comportamiento en otras especies en respuesta a las estaciones, ¿no? Por ejemplo, las aves cantoras, donde el macho empieza a cantar en primavera para convencer a la hembra en el apareamiento, pero hay especies que solamente cantan en esa época para el ritual de apareamiento y no vuelven a cantar, ¿sí? Entonces, el análisis de esos comportamientos y después ver cuál era el sustrato a nivel del cerebro fue lo que dio pauta para ver o pensar que se generaban grupos de neuronas específicos en ciertos momentos, ¿no? Y de ahí pues un montón de trabajos, ¿no? Bueno, tengo otra pregunta. Respecto al sustrato, ¿el sustrato en el que se cultivan artificialmente, qué característica tiene? ¿Es aislado? O sea, ¿es un sustrato aislado? Sí, digo, bueno, si me permite. La pregunta que haces es muy importante, porque tratamos de asemejar un ambiente in vitro de lo que está sucediendo en el cuerpo. Pero pues estamos muy lejos de, como decía la doctora Tania también, se crece en monocapa, en plástico, sí se prepara la superficie del frasco de cultivo, así como las cajas de Petri, en donde crecieron bacterias en algún momento. O sea, son cajas muy parecidas, sobre la cual obtenemos pues las células de distintas fuentes, y en particular las células madre mesenquimales, células troncales mesenquimales, tienen la característica de que son plástico adherentes, así se llaman. Entonces las cultivamos, estas células se adhieren y administramos también otro medio que se usa mucho, es suero fetal bovino. Suero fetal bovino, así como su nombre lo dice, tiene muchos factores de crecimiento, hormonas, moléculas que van a nutrir a la célula, y entonces las almacenamos en una incubadora donde mantenemos la temperatura como si estuvieran en el cuerpo a 36.5 grados centígrados, y manteniendo las condiciones de pH del ambiente. Pero esto es muy importante porque también sigue siendo una limitación. O sea, las células en el organismo pues están en estructuras tridimensionales. Todos los contactos que tiene, todo eso que se le llamamos nicho, que es el ambiente, pues son señales mecánicas que también están influyendo en la biología. Entonces, también por eso son los famosos organoides que se está trabajando, que se están proponiendo para simular esa tridimensionalidad. Pero son modelos que nos permiten acercarnos, y en este caso, como mencionaban mis compañeras, a vigilar la diferenciación, a conocer la biología de la diferenciación de estas células y poco a poco irlas migrando en distintos modelos. Y bueno, la pregunta respecto al sustrato, porque bueno, me vino la duda de
la célula como una unidad social, ¿no estaría mejor como extraer de donde se va a insertar esa célula para que empiece a crecer en el ambiente que realmente va a estar? O sea, yo sé que cultivarlas, proliferarlas es difícil, y lo que digo, creo que todavía más, pero no se han hecho así como ese tipo de investigaciones de, bueno, este paciente necesita esto, vamos a extraerle su medio, Sí. o para que la célula que le vayamos a implantar no tenga tanto problema a la hora que lo vayamos Exacto. a insertar ahí al organismo, ¿no? Exacto, no, pues muchas gracias también, porque sí, de hecho sería lo ideal. Justo lo que hacemos nosotros es cultivamos estas células de glía envolvente que también mencionaban, como aldehinoglía, que también se conoce. Les voy a hacer un paréntesis ya. Glía envolvente son células que están en nuestra mucosa olfatoria y son células que tienen la capacidad de favorecer la regeneración de las neuronas olfatorias. Estas células que tienen la capacidad de favorecer la regeneración en el sistema nervioso, las cultivamos y tal cual lo que acabas de decir, recuperamos el medio en el que las células estuvieron creciendo, liberando estas moléculas que son per se de ellas. Entonces, ese ambiente se lo llevamos a las células mesenquimales para así acondicionarlas, prediferenciarlas, para que cuando se trasplanten no se generen tumores. Y es muy, muy parecido a la sociedad. Me gustó que mencionaras la parte de la sociedad, porque nosotros todos cuando estamos en la prepa, pues tenemos más o menos la misma información, ¿no? Pero ya después nos especializamos y algunos son biólogos, abogados, arquitectos. Entonces, potencialmente yo como bióloga podría ser arquitecta, potencialmente, porque pues tendría que estudiar, pero me va a costar más trabajo. Y entonces, y si de repente me dicen, aquí hace falta un arquitecto y ponen a una bióloga, pues no vas a saber cómo responder en ese ambiente. Entonces, tal cual, o sea, es lo que acabas de trasladar, es muy importante porque necesitamos capacitar a las células, necesitamos saber que están preparadas para que lleguen a hacer lo que necesitan hacer. Y tal cual fue lo que dijiste, es muy importante cuidarlo. Entonces, son de los procesos que falta cuidar. Gracias. Sí. Bien, pues muchísimas gracias a las 4 por tan bonita ponencia. Voy a proceder a entregarles sus reconocimientos a la doctora Nidia Janet González Carrillo, a la bióloga Yadira Gasca Martínez, gracias. Doctora Tania Campos Ordóñez, gracias. A la maestra Gabriela Escobar Camberos. Mucho gusto. Y tengo los reconocimientos de las... Sí, por favor. Pues muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Una fotito.